Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia a todos. También agradecer a Carlos Taibo, por supuesto, también su presencia como el ponente que es de hoy. Y en primer lugar, pedir disculpas por el cambio de hora de la presentación de este libro, que en principio era a las 7 y al final se ha pospuesto a las 7:30. Pienso, en mi opinión, que por un motivo justificado, porque a las 7 había una concentración a 200 metros de aquí, en la Plaza del Azoguejo, en contra de los cortes de luz y de la pobreza energética, y algunos venimos de allí deprisa y algunos otros vendrán un poco más tarde, porque en principio acaba a las 8 aquella concentración. Entonces pensamos que está justificada de alguna forma. Por otra parte, uno puede pensar que con el acuerdo que acaban de hacer el PP y el PSOE, ya esto de la pobreza energética y de los cortes de luz no va a seguir, pero como no tenemos muchos motivos de confianza en estos partidos políticos que nos gobiernan, pues es mejor que estemos nosotros detrás del tema, porque si esperamos que ellos lo arreglen, posiblemente no. Vamos, que no me lo creo mucho. Estamos hoy aquí para presentar el libro de Colapso, que además se titula Colapso y está muy relacionado precisamente con este tema de los cortes de luz, porque yo esta misma mañana, leyendo en el diccionario de la Real Academia las definiciones de colapso, me parece que es la quinta definición que aparece allí, dice exactamente, no he traído las gafas, lo siento, decrecimiento o supresión de la luz. Así que tristemente está relacionado. Tristemente además también hace que el libro sea un poquito, pues vamos a ver, un poco tarde o sea un poco obsoleto, por lo menos para algunas familias. Ya digo que esto es más bien triste. Bueno, por las caras conocidas que veo entre la concurrencia, que son muchas, pienso que presentar a Carlos Taibo, pues todos le habéis oído varias veces, así que muy deprisa y muy poquitas cosas, solamente para hacer una pequeña semblanza. Carlos es profesor titular de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, y además es escritor, en calidad de lo cual le tenemos hoy aquí. También es editor de sus propios libros, es politólogo, es profesor universitario, como decíamos, y también conferenciante. Como escritor, pues lleva ya varias decenas de libros escritos y ha tratado diversos temas. Ha tratado temas de política internacional en muchos casos, por ejemplo la Unión Soviética, por ejemplo Kosovo, por ejemplo Yugoslavia y otros muchos más, pero también ha tratado temas de carácter general, como libros referidos al movimiento antiglobalización, al decrecimiento, al movimiento 15M, a la democracia directa, al anarquismo, y a mí me llama especialmente la atención siempre cuando me acerco a algún escrito suyo, un tema que suele ir junto siempre, ¿no? Que es el del crecimiento económico, suele ir junto al progreso y al bienestar. Y Carlos Taibo va un poco contracorriente, lo presenta casi como antagónico, como una contraposición, ese desarrollo económico frente al progreso y al bienestar, ¿no? Como algo contrapuesto. No quiero alargarme mucho más. Sobre el libro que se presenta hoy, que es el libro de Colapso, el título completo es Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo, ¿verdad? La verdad que, como os decía antes, esta mañana consultando el diccionario de la Real Academia asusta un poco. Al hablar de colapso habla de destrucción, de paralización, de estado de postración, de un coma irreversible, de disminución anormal de todo lo que nos rodea. Y esto es francamente, asusta francamente bastante. En el libro que nos ocupa hoy, pues se trata desde distintos puntos de vista que después se presentarán. Carlos Taibo explica en el libro qué es el colapso, cuáles son las causas que pueden llegar a producir este colapso, cuáles son los rasgos en los que nos situaremos, ese panorama en el que nos situaremos después de ese colapso que puede producirse supuestamente y previsiblemente, cuáles son las alternativas que presentan los movimientos de transición ecosocial, y un tema que da un poco de miedo, que es el tema del ecofascismo. También ahí puede estar presente. También la opinión que las personas podemos tener sobre lo que es el colapso y cómo esquivarlo. Porque aquí hay distintas posturas. Hay quien puede opinar fácilmente que lo mejor es dejar que el capitalismo cabe su propia tumba y que se produzca el colapso. Tiene una pega, que en esa tumba que cava el capitalismo, pues estamos nosotros.
Es una pega que me parece importante. Y otra salida es la de tratar de abrir espacios autogestionados y espacios autónomos, como por ejemplo aquí en Segovia, hace muy poco se nos ha abierto el centro social autogestionado La Tormenta, como por ejemplo grupos de consumo ecológico, movimientos de trueque, bancos del tiempo, redes sociales de todo tipo, entre tejido social, que quizá no sea probable que consigan acabar con este colapso, pero al menos sí nos preparará para el panorama al que nos enfrentaremos después del colapso. Ya lo último, porque habéis venido a escuchar a Carlos, no a mí, comentar un poco que un libro así puede parecer bastante alarmista, puede parecer exagerado, pues siempre se ha hablado de colapso, siempre se ha hablado de una situación que va a reventarlo todo, pero hasta se ha hablado del fin del mundo y de grandes cataclismos y nunca han sucedido al final. Entonces a lo mejor no hay motivo para preocuparse, aunque la verdad que en este caso estamos puede ser que estemos bastante cerca, ¿verdad? Siempre tenemos confianza en que si la ecología anda muy mal, pues bueno, ya saldrá un avance científico que pare lo del cambio climático, o lo del deshielo de los polos, o lo de la falta de materias primas, ya habrá algo que lo arregle, algún científico que lo arreglará. Pero bueno, puede ser que no, pero en cualquier caso nos lo planteamos como algo que va a pasar tarde en el tiempo. Pongamos por caso un par de generaciones más, que va a haber tiempo para arreglarlo. Aunque los más pesimistas dicen que puede ser que no, que puede ser mucho más rápido y se puede precipitar. Pero claro, no hay que preocuparse. En último caso tenemos a los gobernantes, que para eso los hemos elegido, para que nos salven. Pero como en este caso estamos en malas manos, no sé, mejor entregarnos a la de Carlos Taibón, que nos lo explique un poco él, porque yo ya no sé más. Me he metido en un lío del que no sé salir. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Llevo un par de meses hablando sobre el colapso y no voy a decir que los debates posteriores a las charlas me permitirían articular un nuevo libro, porque no sería literalmente cierto, pero han sido muy ricos. Recuerdo que hace unas semanas en Logroño una persona intervino en el debate y dijo que le había dejado muy deprimido y que no iba a dormir bien esa noche. Y yo no me atreví a confesar que entendía que era una especie de éxito subterráneo, ¿no? Es decir, bueno, si yo vengo con el propósito expreso de llamar la atención de las gentes sobre el riesgo de un colapso inminente del sistema, y alguien me dice que ha interiorizado eso de manera tan fuerte que está objetivamente deprimido, supongo que es un éxito, aunque yo no quisiera deprimir realmente a nadie. En otro de los debates alguien dijo que estaba feliz por estar deprimido, que es otra manera de encarar la cuestión. Era decir, soy razonablemente feliz, estoy razonablemente satisfecho porque creo haber accedido a la comprensión de algo que me interesaba saber y que no sabía o no sabía de manera plena. Bueno, creo yo que la palabra colapso no se asoma, o rara vez se asoma, al discurso de nuestros responsables políticos, incluso de los aparentemente más alternativos. Tampoco se asoma a nuestros medios de comunicación. Sí que tiene, en cambio, una presencia moderadamente sorprendente en la literatura y en el cine. Pero creo yo que en este caso, esa presencia lo es fundamentalmente a efectos de diversión y de ocio, de tal manera que vincular esa presencia con la irrupción de un discurso crítico me parece una operación poco afortunada. Debo dejar claro, desde el principio, que yo no estoy en condiciones de afirmar que se va a producir, sin margen para la duda, un colapso general del sistema que padecemos. Menos aún estoy en condiciones de anticipar una fecha para ese colapso. Lo que puedo, y creo que debo hacer, es subrayar que ese colapso es probable. Si tengo que ir un poco más allá, diré que es muy probable. Me parece llamativo que muchos de los pronósticos vertidos en los últimos años, relativos a hechos negativos que se decía que se iban a manifestar a finales de este siglo, han ido anticipándose en el tiempo. Y ahora los expertos nos dicen que esos datos negativos se van a revelar en 2060, en 2040 o en 2020, lo que es lo mismo a la vuelta de la esquina. En estas circunstancias, y antes de entrar en materia, me vais a permitir que asuma dos breves anécdotas que creo tienen la virtud de situarnos en el núcleo de lo que quiero contaros.
La primera asume la forma de una pregunta. Imaginaos que estáis en un puerto y queréis viajar a una isla y tenéis que montar, claro, en un barco, y alguien os dice que ese barco corre un riesgo de un 7% de hundirse en el transcurso de ese viaje. Sospecho que ninguno de los que estamos aquí montaríamos en ese barco, a menos, claro, que tuviésemos una necesidad inexorable de llegar a la isla. Yo parto de la firme convicción de que el riesgo de un colapso general del sistema está muy por encima del 7%. Y sin embargo, todos los días seguimos montando en este barco del sistema. ¿Qué dice el segundo de los relatos, o la segunda de las anécdotas? Imaginaos de nuevo que mañana un centro de investigación de prestigio planetario anunciase, sin margen para la duda, que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a chocar con el planeta Tierra y va a acabar con la vida tal y como hoy la conocemos. Parecería servir a la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, las Fuerzas Armadas, las universidades, los propios centros de investigación pondrían manos a la tarea de investigar qué es lo que tenemos que hacer para evitar ese choque o, en su defecto, para mitigar sus conclusiones. Me interesa llamaros la atención sobre el hecho de que entre este relato y el que vais a escuchar a continuación hay dos diferencias importantes. La primera, en realidad, ya la he señalado. Yo no puedo proponer una fecha para el colapso del sistema. No puedo decir, el colapso se va a verificar el 30 de abril del año 2052. La segunda de las diferencias subraya que el colapso al que yo me voy a referir es el producto de la acción de la especie humana. No es la consecuencia de un fenómeno que vamos a suponer que es natural, como es la arribada de un meteorito hasta nosotros. Bueno, primera observación que quiero haceros. ¿Qué es el colapso? Luego de haber trabajado en la bibliografía especializada, creo que estoy en condiciones de proponeros una definición que identifica algunos de los rasgos caracterizadores del colapso. Los leo. Un golpe muy fuerte, que trastoca muchas relaciones. La irreversibilidad del proceso consiguiente. Profundas alteraciones en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas. Reducciones significativas en el tamaño de la población humana. Una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, acompañada de una creciente fragmentación y de un retroceso en los flujos centralizadores. La desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Me vais a permitir que intente aislar 4 elementos que están incorporados mal que bien a esta definición. ¿Cuál es el primero? La idea de la irreversibilidad del proceso, que es al fin y al cabo lo que distingue un colapso de una simple crisis. Cuando hablamos de una crisis, damos por descontado que existe la posibilidad de regresar al escenario anterior a la crisis. Esto no sucede, en cambio, con el colapso. El segundo de los elementos asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o es un momento? Supongo que en una primera y elemental lógica tendremos que responder que es un proceso. Si estamos vinculando el colapso, por ejemplo, con el cambio climático, asumiremos de buen grado que la subida media de la temperatura planetaria es paulatina. Si estamos hablando del agotamiento del petróleo, tendremos que decir algo parecido. El petróleo se va agotando poco a poco. Pero no debéis dejar en el olvido que la lógica del capitalismo es a menudo la lógica de momentos especiales en los cuales se produce el hundimiento de todas las relaciones. Es lo que sucede, por ejemplo, al calor de las burbujas financieras. Supongo que una manera de lidiar con esta cuestión consiste en afirmar que el colapso es un proceso que aboca en un momento preciso, a partir del cual se hace valer esa irreversibilidad que he invocado hace un momento. Un tercer elemento importante refiere el relieve del concepto de complejidad. Las sociedades colapsan porque no son capaces de lidiar con los problemas que se derivan de su creciente complejidad. De manera más precisa, porque para resolver los problemas necesitan
cantidades adicionales de energía en un momento en el que la energía falta. Probablemente alguna de las personas que estáis aquí habéis leído un libro de relativo éxito en los últimos años que se titula también Colapso, del que es autor un profesor llamado Jared Diamond. Ese libro es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. Desde el punto de vista de Diamond, solo uno de esos colapsos consiguió esquivar el problema de la complejidad, el del Imperio Bizantino, que supo reducir su complejidad, asumir estrategias, formas de relación más sencillas. Menciono un cuarto y último elemento caracterizador: la presencia de códigos valorativos que rodean al concepto de colapso y que a menudo están ocultos pese a ser muy delicados. Estoy pensando en dos circunstancias diferentes. La primera me obliga a subrayar que cuando leí la bibliografía especializada descubrí que los expertos identificaban entre las consecuencias casi universales de los colapsos determinados rasgos a los que atribuían rasgos negativos que no veo por ningún lado. Hablaban, por ejemplo, como consecuencias negativas de los colapsos, de la ruralización, de la ganancia en materia de autonomía local o de la desjerarquización de muchas relaciones. Creo que salta a la vista que no tienen por qué ser elementos negativos. Más bien me atrevo a afirmar lo contrario. Algo que obliga a concluir que no todas las consecuencias de los colapsos son merecedoras de rechazo. La otra dimensión valorativa remite a la intuición de que el concepto de colapso que nosotros manejamos tiene cierta dimensión etnocéntrica. Se vincula en el fondo con la idea de que nosotros entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. Explicar qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me parece que es muy difícil. No tiene esa posibilidad de comparar el hoy con un escenario diferente, o lo que es lo mismo, buena parte de la población planetaria, lo has dicho tú antes, en realidad vive en el colapso desde el inicio de sus vidas, algo que conviene que no olvidemos. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas previsibles del colapso que se anuncia? Cuando me lancé a la tarea de escribir ese libro, mi primera idea era esquivar esta discusión y remitir al lector a una bibliografía especializada que ya es muy nutrida. Pero luego caí en la cuenta de que la operación no parecía muy afortunada. Claro, si yo definía por un lado el colapso e intentaba explicar las consecuencias del colapso, pero antes no daba cuenta de cuáles eran sus presumibles causas, el argumento quedaba innegablemente cojo. En este caso, voy a intentar responder de la mano de un análisis que es muy convencional y que ya anuncio que es controvertido, pero que creo tiene la virtud de la pedagogía. Este análisis sugiere que hay dos causas fundamentales del colapso, acompañadas por otras aparentemente secundarias, pero que llegado el caso podrían exhibir una creciente importancia o al menos podrían operar como elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son, en cualquier caso, esas dos causas principales? La primera es el cambio climático y la segunda, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy utilizamos. ¿Qué es lo que me interesa rescatar en relación con el cambio climático? A buen seguro que sabéis que hay un consenso abrumador en la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero en cualquier caso, nada saludable. Yo mismo, en el pasado, he echado mano con alguna frecuencia de un argumento que hoy me veo obligado a desechar. El argumento decía, bueno, si mañana los gobiernos de los 200 estados presentes en el planeta decidiesen reducir a la nada las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y con él probablemente y también el colapso. ¿Por qué digo que el argumento no me parece muy ajustado a la verdad? Porque da por descontado que el cambio climático es la consecuencia de lo que hemos hecho en los 15, 20 o 25 últimos años.
cuando sobran las razones para afirmar que es la consecuencia de lo que hemos hecho, al menos en los 2 últimos siglos, al calor de la era industrial, y probablemente en los 4000 últimos años, cuando el ser humano empezó a modificar determinados equilibrios propios del medio natural. Lo digo de otra manera. Aunque mañana dejásemos de emitir CO2, las consecuencias de lo que hicimos en el pasado inexorablemente acabarían por llegar. ¿Sabéis cuáles son las consecuencias? Unas, realidad ya, otras, anticipándonos al futuro, del cambio climático. Un incremento general de las temperaturas, una subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la desertización, la deforestación, la manifestación de problemas sin cuento, en fin, en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay algunos países en los cuales se sigue interpretando que el cambio climático va a tener consecuencias positivas. Esto sucede, por ejemplo, en Rusia o en Canadá, donde se interpreta que va a tener el efecto saludable de acrecentar la superficie agrícola útil. Me temo que de nuevo es un argumento extremadamente ingenuo. El cambio climático es un proceso tan rápido, va a alterar de manera tan profunda los hábitats, que las eventuales consecuencias positivas que pueda tener serán negativamente compensadas por otras de corte diferente. En lo que respecta al segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas, lo primero que debo subrayar es nuestra manifiesta dependencia con respecto al petróleo, al carbón y al gas natural. Según una estimación, que admito puede ser polémica, si no dispusiésemos de estas 3 materias primas energéticas vitales, el 67% de la población planetaria, las 2/3 partes, perecería. Antonio Turiel, que es el máximo experto español en lo que se llama el pico del petróleo, sostiene que el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el carbón y el gas natural, se producirá en el año 2018. En lenguaje más llano, su producción empezará a bajar e inexorablemente los precios empezarán a subir. Estoy dispuesto a admitir que la textura de fondo de este problema, el de las materias primas energéticas, es diferente de la que corresponde al cambio climático. Estoy dispuesto a asumir, en otras palabras, que en este caso podríamos optar por una combinación diferente de materias primas de la que hoy utilizamos. Pero en cualquier caso, ese designio reclamaría de una transformación radical de nuestras sociedades, que es al fin y al cabo lo que algunos estamos reclamando. No para hacer frente a este problema, sino para modificar las reglas del juego que infelizmente nos han impuesto. He subrayado, lo recordaréis, que junto a estos 2 grandes factores hay otros que sugerí tenían en una primera lectura un relieve menor, pero que podían adquirir una importancia cierta, o en su defecto agregué que podían operar como elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos factores reflejados de manera casi telegráfica? Uno de ellos es la crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. Otro es la crisis social, materializada en más de 3.000 millones de seres humanos, casi la mitad de la población, condenados a malvivir con menos de $2 cada día, en un escenario en el que sobran los motivos para subrayar que, merced al cambio climático, los problemas en materia de hambre y de acceso a agua se van a multiplicar. Otro factor importante es la expansión de las enfermedades, en la forma de epidemias y pandemias de difusión muy fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, de reaparición de enfermedades como la tuberculosis o de extensión de la malaria. Hay que hablar también de un entorno invivible para las mujeres, que anuncia una ratificación de muchas de las reglas de la sociedad patriarcal. No debéis olvidar que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Tampoco está de más tener en cuenta que las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben el 10% de la renta. Hay que referirse
en otro orden distinto, al efecto multiplicador de la crisis financiera, concretada en caotización, inestabilidad, pérdida de confianza e incertidumbre. Otro de los factores importantes es una extensión general de la violencia, ante todo de la mano de guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte en busca, presumiblemente, de las materias primas energéticas que les faltan. Hay que agregar los efectos de una tecnología a la que las más de las veces estamos supeditados, de una expansión imparable de la huella ecológica o de esa idolatría del crecimiento a la que antes te referías y que nos hace pensar sin más que acrecentando nuestros niveles de consumo seremos más felices. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Estoy obligado a intentar perfilar algunos datos relativos a cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso. Bien podéis intuir que esta tarea es compleja y tiene unas dosis de especulación muy notables. No sabemos cuáles van a ser las causas precisas del colapso. Ignoramos si este último va a ser un proceso o un momento. Tampoco tenemos conocimiento de sus consecuencias, que previsiblemente serán diferentes en distintos espacios regionales. Tampoco conocemos, en fin, las respuestas que se irán hilvanando. En este magma de incertidumbres no estamos en condiciones, en fin, de proponer una fecha para el colapso. Me veo aún así en la obligación de subrayar que de la literatura especializada se deriva la conclusión de que sería un error que concluyésemos que este último se va a verificar dentro de 100 o 150 años. Tú hablabas de 1 o 2 generaciones. Creo que es más bien el factor cronológico que debemos tomar en consideración. Los expertos sitúan el periodo crítico entre los años 2020 y 2050. Bueno, a ojo de buen cubero, ¿cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso? El primero de ellos, y fundamental, es una escasez general de energía, que dará al traste, por ejemplo, con la civilización del automóvil, pero hará otro tanto con el comercio internacional tal y como hoy lo conocemos. Tened presente que el 90% del comercio se verifica a través de los contenedores que transportan gigantescos barcos. Lo más sencillo es que todo esto se hunda y que nos adentremos en una etapa de desglobalización. Aquellas instancias o instituciones de carácter centralizado y que hagan un uso muy intenso de tecnología y de energía, a buen seguro los llevarán mal. Y en lugar singular, la propia institución Estado. Proliferarán de resultas los estados fallidos, en un escenario marcado por una confrontación entre dos flujos de sentido diferente. Los primeros serán centralizadores, hipercontroladores e hiperrepresivos. Los segundos tendrán en cambio un carácter descentralizador y libertarizante. Gracias, Rufino. Asistiremos a una progresiva privatización de los servicios policiales y de seguridad, y el escenario se caracterizará, lo he dicho hace unos minutos, por una expansión de la violencia. La trama económica se verá marcada por una reducción del crecimiento, por el cierre masivo de empresas, el desempleo, la desintegración de nuestros maltrechos estados del bienestar, la subida, en fin, de los precios de muchos bienes básicos. En ausencia de crecimiento, el sistema financiero quebrará, y otro tanto sucederá con la sanidad y con la educación. Las víctimas principales serán las de siempre: mujeres, niños y ancianos. La crisis golpeará de manera más dura a las ciudades, y en singular a las grandes ciudades, en las cuales es fácil intuir que se registrarán desigualdades extremas. El golpe no será tan fuerte en el medio rural, pese a lo cual conviene subrayar los efectos negativos de la mala gestión de los suelos, del monocultivo, de la mecanización y de la mercantilización. La población del planeta se reducirá, en el buen entendido de que ese retroceso será distinto según unas u otras regiones geográficas.
Si tengo que concretar algunos de estos datos generales en el escenario propio de la península ibérica, lo primero que subrayaré es que los antecedentes no son precisamente buenos. ¿Por qué? Por el abandono de las energías renovables, por el despilfarro y la escasa eficiencia energética, por la lamentable apuesta de nuestros gobernantes por la alta velocidad ferroviaria y las autopistas, por la baja producción de materias primas energéticas, por el alto consumo de petróleo y, en fin, porque por detrás está el fantasma de la deuda. El cambio climático golpeará de manera más dura a la mitad meridional de la península ibérica y también a las costas del Mediterráneo. Se llevará lo que quede de la industria turística todavía hoy floreciente. Al margen de lo anterior, varios de los rasgos que he mencionado hace un momento se harán valer en la forma de quiebra de empresas, explotación laboral, empobrecimiento, crisis financiera, desnutrición, deterioro de la sanidad y descrédito general de las instituciones. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? En el libro analizo dos de las posibles respuestas al colapso. Lo que antes has llamado los movimientos por la transición ecosocial y lo que he descrito con el término conflictivo de ecofascismo. Intentaré perfilar algunas ideas sobre lo que reivindican esos movimientos por la transición ecosocial. El escenario correspondiente se verá marcado, antes que nada, por algo que ya he señalado: la disposición de cantidades de energía sensiblemente inferiores a las de hoy. Algo que obligará a una menor movilidad, al empleo de fuentes energéticas renovables y probablemente a la recuperación de pequeñas centrales hidráulicas. En cualquier caso, el transporte público ganará terreno en detrimento del transporte privado o individualizado. La crisis dará al traste con muchas de las tecnologías que hoy utilizamos. Tendremos que acostumbrarnos a valorar lo que significa una bicicleta en comparación con un automóvil. Os recuerdo que la bicicleta es más fácil de reparar, no reclama de altísimas tecnologías y no exige de energías que proceden de lugares lejanos. Bien sabéis que no puedo decir lo mismo, en cambio, en relación con el automóvil. El trabajo humano será más duro, pero se desarrollará en condiciones más saludables, con desplazamientos mucho menores, con un ritmo mucho más pausado, con el deseo de garantizar la autosuficiencia, sin empresarios ni explotación y en un escenario de igualdad. Se reducirá innegablemente la oferta de bienes y en particular la de productos importados. Ingeriremos comida fresca, localmente generada y más sana. Prescindiremos de los bienes de consumo superfluo y de lujo en un escenario marcado por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Recuperaremos en paralelo la vida social que hemos ido desperdigando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. La sanidad se caracterizará por la prevención, la atención primaria y el énfasis en la salud pública y en la descentralización. Consumiremos muchos menos medicamentos de lo que hacemos ahora. No es fácil alumbrar qué ocurrirá con la educación, más allá de que tendrá que partir de la identificación de muchas de las consecuencias de la educación que infelizmente hoy impartimos en materia de formación de esclavos, de legitimación de jerarquías y desigualdades, de competición descarnada, de generación de consumidores acríticos y de aprestamiento de personas pasivas y dóciles. La vida política se verá impregnada de nuevo por la descentralización, por la autogestión y por la democracia directa. El tamaño de las ciudades se reducirá. La vida de los barrios ganará muchos enteros y progresivamente irá desapareciendo la separación entre la ciudad y el campo. En el medio rural, la población, en cambio, se acrecentará, al amparo de pequeñas explotaciones y cooperativas, de la recuperación de las tierras y de los usos comunales y de la desaparición de las férulas que ejercen las grandes empresas.
Si tengo que retratar esto de otra manera, me serviré de un código de interpretación que he manejado muchas veces. Casi cerramos, ¿no? El que sugiere que la transformación que auguran estos movimientos bien puede resumirse en 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Cuál es la quinta apreciación que quiero haceros? Antes me he referido a la otra opción de respuesta, vamos a suponer que es tal, al colapso que estudio en el libro, lo que he llamado ecofascismo. Ya sé que resulta moderadamente sorprendente combinar un prefijo, eco, que normalmente vinculamos con realidades saludables, con una realidad que innegablemente no es saludable como el fascismo. Estoy obligado a recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un poderosísimo grupo de presión de cariz, no sé si decir ecológico o ecologista, que defendía la vuelta al mundo rural, que cuestionaba los efectos saludables de la industrialización y que reivindicaba en muchos casos la opción vegetariana. Importa subrayar esto. Claro, ese grupo de presión operaba al servicio de un grupo humano que interpretaba tenía derechos por encima de los demás, de una raza superior, que disfrutaba de la capacidad de imponer reglas de obligado cumplimiento a quienes no disfrutaban del privilegio de integrar esa raza superior. Muchas veces, también aquí en Segovia, he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no desplegadas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino defendidas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. Como bien podéis intuir, detrás de la propuesta ecofascista hay ante todo una discusión demográfica. Está la impresión de que en el planeta sobra buena parte de la población, con lo cual se trataría bien de marginar a buena parte de esa población sobrante, algo que ya están haciendo, bien de exterminarla directamente. Creo que esto conviene relacionarlo con algo sobre lo cual volé antes de pasada: las estrategias de intervención de las grandes potencias del norte, que asumen la forma de genuinas guerras de rapiña encaminadas a hacerse con el control de materias primas muy golosas que evidentemente y hoy por hoy les faltan. ¿Cuál es la sexta observación que quiero haceros? En el libro hay un capítulo muy breve relativo a lo que llamo las percepciones populares relativas al colapso. Un estudio realizado no hace mucho en Estados Unidos clasificaba a la población norteamericana en 6 categorías en su relación con el colapso. Hablaba de los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y los displicentes. Me vais a permitir que intente poner un poco de orden de la mano de estas categorías, formulando 6 observaciones, todas ellas muy rápidas. Un primer elemento para evaluar la realidad es la ignorancia. Hay muchas personas que simplemente están por completo al margen de cualquier discusión como esta. Al respecto, no está de más que subraye que la tarea de las grandes empresas transnacionales que han asumido un código negacionista, el cambio climático no existe, las materias primas energéticas no se están agotando, a buen seguro que ha ejercido su influencia sobre la cabeza de mucha gente que, repito, simplemente ignora que esta discusión está ahí.
damos por descontado que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático. Bueno, me temo que vamos demasiado deprisa. En un segundo estadio, una nueva actitud es la que llamaré un optimismo sin freno, que se materializa, por ejemplo, en una fe ciega en que lo que deseamos se hará realidad, en que los cambios serán lentos, predecibles y manejables, en que serán suficientes algunas medidas de carácter menor, en que tenemos tiempo, o en fin, en que tenemos que confiar en nuestros gobernantes. Ya sé que esto hoy provoca un escepticismo general, incluso entre las personas que tienen poca conciencia crítica. La tercera posición frisa con la anterior y asume la forma, también lo has mencionado tú antes, de una confianza desmesurada en que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy nos parecen inabordables. Claro, la principal pregunta al respecto es, ¿y si no aparecen esas tecnologías, qué hacemos? ¿No es un elemental ejercicio de prudencia aquel que nos invita a considerar seriamente esa posibilidad, la de que no aparezcan? La cuarta de las tesituras no es otra que el carpe diem. Aunque probablemente se trata de una leyenda urbana, hay quien dice que algunos de los pasajeros del Titanic, sabedores de que el barco irremisiblemente se iba a pique, como la cuestión no tenía remedio, decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. Bueno, el carpe diem significa, en este caso, que solo debe preocuparnos lo más inmediato y lo que está más cerca, olvidando por completo, por ejemplo, los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Hay quien ha señalado, en un quinto escalón, que nuestra relación con el colapso algún vínculo guarda con nuestra relación con la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero la muerte comúnmente no ejerce influencia sobre nuestra vida cotidiana, excepto cuando llega el momento en que la vemos cerca, en nosotros o en nuestros familiares, amigos o allegados. Entonces, las más de las veces se convierte en un poder absorbente que nos impide funcionar normalmente. Bueno, hay quien dice que nuestra relación con el colapso, lo repito, es muy similar. Hoy podemos tener cierta intuición de que el riesgo del colapso está ahí, pero obviamente no nos afecta en nuestra vida cotidiana, excepto a este amigo de Logroño al que mencioné al principio, que al parecer no iba a dormir. En cualquier caso, cuando llegue el colapso, probablemente asumirá un perfil tan duro, absorberá de manera tan fuerte nuestras energías que a duras penas conseguiremos esquivar los muchos rasgos negativos que de ellos se derivan. Agrego una sexta y última observación, que pretende vincular el concepto de colapso con el concepto de culpa. Vincularlo, bien es verdad, de dos maneras diferentes. La primera entiende que no tenemos ninguna obligación de hacer frente al colapso, toda vez que nosotros no somos los culpables de que se manifieste. Esta actitud se revela a través de la idea de que lo resuelvan quienes generaron los problemas, los gobiernos, las fuerzas armadas, los empresarios, quienes fueran. La otra lectura viene a decir de manera un poco apocalíptica que el ser humano no ha estado a la altura de las circunstancias, que es culpable y que en consecuencia se ha hecho merecedor de un castigo que asume la forma de un colapso general. Creo yo que por detrás de estas percepciones, o de la mayoría de ellas, hay dos ideas principales que conviene rescatar. La primera subraya que los habitantes de los países ricos del norte opulento somos muy poco propensos a renunciar a nuestros niveles de consumo y, en su caso, al estatus social que podamos haber alcanzado. La segunda llama la atención sobre nuestra general insolidaridad en lo que respecta a los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y también, y por cierto, de los integrantes de las demás especies con las que vamos a suponer compartimos el planeta Tierra. Probablemente, en algún caso, algunas de las personas que estáis aquí habéis tenido contacto con un análisis célebre del duelo realizado por una señora llamada Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross identifica 5 etapas en el duelo que se produce después de la desaparición de un ser querido: la negación, la angustia,
la adaptación, la depresión y la aceptación. Parece razonable adelantar que es muy probable que nuestra relación con el colapso siga también estas 5 fases que acabo de mencionar. Séptima y última observación que quiero haceros. Voy a echar mano de un análisis que he formulado alguna vez aquí en Segovia. Hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente. A buen seguro que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación, el diagnóstico, queda un poco cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento inevitable de todas las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que padecen tantas mujeres. O en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, a mi entender, es la relativa a si no estará perdiendo dramática y rápida, si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante, como bien lo dijiste antes, de que dentro de esa tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por considerar que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mandadas? Coger el teléfono y demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica creo que nos sitúa delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. Vuelvo a algo que dije al principio. La palabra colapso no se asoma al discurso de nuestros responsables políticos ni tiene presencia alguna en los medios de comunicación. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita como poco 2 reacciones diferentes. La primera la has invocado antes. Es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera que permita que la mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas tiene cierto cariz voluntarista, en el sentido de que disfruta de un apoyo social muy reducido. Nos dice: tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y al respecto, lo que podemos hacer hoy
pasa por construir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con la dirección de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, pero muchas disidencias. Y una de ellas se refiere a una discusión fundamental, el tiempo del que disponemos. Cuando escucho que estos economistas reivindican la urgencia de crear, por ejemplo, una banca pública, tengo que preguntarme cuánto tiempo tenemos para abordar una discusión de fondo como es esta del colapso. Y si el diagnóstico que antes he formulado es correcto, el que habla de la etapa que separa el 2020 y el 2050, parece que está servida la conclusión de que tenemos que ir mucho más rápido y modificar drásticamente nuestra percepción de hechos elementales. Aclararé que desde mi percepción, esos espacios autónomos que he mencionado solo tienen sentido si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. En el buen entendido de que, de nuevo, hay divergencias en lo que hace a cuál debe ser el cometido mayor de esos espacios. Hay quienes dicen, nos van a permitir que esquivemos el colapso. Y otros, más pesimistas, yo me cuento entre ellos, dicen, nos van a servir de escuelas para prepararnos para el momento posterior al colapso. Permitidme que acabe con 4 conclusiones rápidas. ¿Qué dice la primera de ellas? Una de las preguntas centrales, obvia, es si podremos esquivar el colapso. En este caso me limito a enunciar una intuición. Creo que la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es postergar un poco en el tiempo su manifestación y mitigar los efectos más negativos. Segunda de las conclusiones. Creo yo que una de las mayores habilidades del sistema que padecemos es la que asume la forma de conseguir que no nos hagamos las preguntas realmente importantes. ¿Qué es lo que en relación con un debate central al que me he referido varias veces dice la lógica de este sistema? Dice, tenemos que encontrar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener lo que tenemos y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que esta manera de razonar consigue que no hagamos? ¿Nos interesa realmente mantener lo que hoy tenemos? Sospecho que si nos hiciésemos crudamente esa pregunta, llegaríamos a la conclusión de que podríamos prescindir de muchas de las cosas que tenemos. Con lo cual, esa urgente necesidad de dotarnos de nuevas fuentes de energía empezaría a desvanecerse o no asumiría un perfil tan crudo como el que exhibe hoy. Permitidme que retrato de la mano de un ejemplo que yo creo que es gráfico. Imaginaos que mañana el presidente ruso Putin anunciase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glacial Ártico un gigantesco yacimiento de petróleo y de gas natural llamado a permitir que los actuales niveles de consumo energético planetario se prolonguen durante 10 años más. ¿Pensáis en serio que aprovecharíamos esa década para repensar críticamente nuestras sociedades? Con toda certeza no sería así. Dentro de 10 años tendríamos mal que bien que repetir lo mismo que estoy intentando transmitiros ahora. La tercera de mis conclusiones es que no hay mucho que esperar de las instituciones, sometidas claramente al dictado de los intereses privados, como mucho en la lógica del capitalismo verde, un capitalismo que intenta convertir la ecología en un negocio y aberrantemente cortoplacistas. Lo he dicho muchas veces. Las fuerzas políticas emergentes entre nosotros y las no tan emergentes plantean discusiones interesantes en lo que se refiere al régimen que padecemos, pero poco o nada nos dicen sobre el sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en el propio debate sobre la monarquía o la república. ¿En qué pienso, en cambio, cuando me refiero al sistema? A aquello de lo que nunca hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, los de derechas como los de izquierdas. El capitalismo, el trabajo asalariado,
la mercancía, la alienación, la explotación, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica, el colapso. Creo que de nuevo tengo que invocar algo que acabo de señalar, la formidable capacidad del sistema para conseguir que no hablemos de aquello que entiendo es vital para explicar las circunstancias que marcan deleznablemente nuestras vidas. ¿Cuál es la cuarta y última de mis conclusiones? Cuando me puse a trabajar en el capítulo del libro relativo a los movimientos por la transición ecosocial, llegué a la conclusión, me parece que irrefutable, de que lo que en sustancia reivindican esos movimientos no es otra cosa que el renacimiento del viejo proyecto libertario del siglo XIX, de sociedades autoorganizadas desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el apoyo mutuo. En unos casos, ese vínculo con la tradición libertaria se verbalizaba en los textos, en otros pasaba inadvertido, lo cual en realidad me importa poco. Cuando hablo de la actualidad de las ideas libertarias, y lo he hecho aquí alguna vez en Segovia, suelo iniciar mi charla con una anécdota personal que voy a emplear hoy para cerrar la que estoy pronunciando. Hace unos años estaba un buen día en compañía de dos colegas profesores de ciencia política que en un momento determinado procedieron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas. Y uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que no era, a su entender, una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces permanecía callado, decidí intervenir para darle la razón a quien acababa de hablar. Dije, creo que tienes toda la razón. El anarquismo no es una ideología política contemporánea. Es una ideología política del futuro. O lo es, al menos, a los ojos de quienes pensamos que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos conduce a un colapso probablemente inevitable. Gracias por haberme escuchado.